Siempre me llamaron la atención las historias que ocurren entre parejas, y no estoy hablando de una pareja que hace algo a otra, sino que cuando son cómplices. ¿En qué punto ambos deciden cometer estos crímenes? O si de repente hay algo psicológico detrás que hace que una de las personas dentro de la pareja simplemente siga con las instrucciones de la otra. Me parece loco, pero al mismo tiempo es bastante fascinante en la parte psicológica. Hoy les presento las historias de parejas asesinas. En 1956, Charles Starkweather, más conocido como Charlie, había abandonado la secundaria en su último año después de pasar de ser un chico extraño con dificultades de aprendizaje que era constantemente víctima de bullying a ganar confianza y convertirse él en el victimario, peleando con todos los que alguna vez se burlaron de él o simplemente con quien se topara en su camino. En ese momento, cuando abandonó la secundaria, le presentaron a Carol Ann, una menor de 13 años con la que se puso de novio. Poco después, mientras le enseñaba a Carol a manejar, chocaron el auto de su padre. Eso hizo que se peleara él con su padre y así lo echaron de la casa. Charlie tuvo que trabajar como recolector de basura para mantenerse, pero durante sus rutas empezó a pensar y planear cómo dedicarse al crimen. Su primer atraco fue el 30 de noviembre de 1957. Esto fue en una tienda de una gasolinera. Ahí estaba Robert Colbert trabajando y no le había dejado comprar a crédito un osito de peluche para Carol. Esto hizo que tenga un ataque de nervios. Volvió varias veces hasta que lo encontró completamente solo a las 3 de la mañana y a punta de pistola le robó $100 y lo llevó hasta un lugar aislado donde lo mató de un disparo en la cabeza. Menos de 2 meses después, el 21 de enero de 1957, fue a casa de Carol. Allí tuvo una pelea con los padres de la menor porque ellos ya no querían que se siguieran viendo. La pelea terminó en la muerte de Velda y Marion Bartlett, los padres, y Betty Jean, la hermanita de 2 años. Hay 2 versiones de esta historia. Según Charlie, su novia había vuelto poco después y al contarle lo que pasó, que él le había asesinado a sus padres y a su hermanita, supuestamente ella estuvo de acuerdo con todo y le ayudó a esconder los cuerpos en la casa donde ellos siguieron viviendo por una semana. Luego, según él, pusieron un cartel en la puerta escrito por ella que decía: manténganse alejados, todos tienen gripe. Pero según Carol, ella llegó a la casa y se encontró solo con él, apuntándole el arma, y la obligó a acompañarlo, diciendo que si no lo hacía iba a matar a toda su familia, cosa que ella había hecho en ese momento y supuestamente ella no sabía. Si Carol Ann fue cómplice o fue arrastrada contra su voluntad sigue siendo un tema de debate hasta la actualidad. Sea como sea, para cuando la policía llegó a la casa el 27 de enero, la joven pareja ya había huido de ahí. Entonces comenzaron algo llamado en Estados Unidos como killing spree. Estas 2 palabras significan básicamente matar a quienes vean en su camino. La primera víctima fue August Meyer, un amigo de la familia de Charlie. Los chicos llegaron a su granja en Bennett, Nebraska, lo mataron de un disparo en la cabeza y después huyeron, pero el auto se quedó atascado en el barro. Ahí fue cuando 2 adolescentes se acercaron a esa zona. Robert Jensen y Carol King les ofrecieron un aventón y los obligaron a conducir hasta un refugio abandonado donde los mataron para robarles el auto. Aquí siempre hay 2 versiones en esta historia, lo que dice Charlie y lo que dice Carol. Charlie admitió matar a Jensen, pero dijo que Carol fue quien disparó a King, pero según la versión de Carol, ella se quedó en el auto todo el tiempo. Luego de esto condujeron hasta un barrio rico de Lincoln, Nebraska, donde invadieron la casa de C. Lauer Ward, un conocido empresario. La empleada doméstica llamada Lillian Fenkel estaba sola en la residencia. Fue asesinada a puñaladas. Poco después llegó Clara, que era la esposa del empresario, a quien Charlie le arrojó un cuchillo apenas cruzó la puerta, y finalmente al atardecer llegó el señor Ward, quien fue ejecutado de un tiro en la cabeza. Según Charlie, fue Carol quien apuñaló múltiples veces a las 2 mujeres. Llenaron el vehículo Packard negro de Ward con joyas y otros objetos de valor y abandonaron Nebraska yendo hasta Wyoming. Para entonces la policía estaba en alerta máxima buscándolos. El 29 de enero se cruzaron con un auto al costado de la ruta donde Merle
Coliseau dormía, probablemente descansando antes de seguir con su camino. Les pareció buena idea cambiar de auto, ya que el Packard que ellos estaban conduciendo, que era del señor Ward, era bastante llamativo, era un vehículo de lujo, llamaba mucho la atención, y según Charlie fue Carol quien le disparó porque su arma se había atascado. Este auto tenía un freno de emergencia que el chico no conocía, por lo que estaba teniendo problemas al manejar. Un motociclista se acercó a ver si necesitaban ayuda y comenzaron a pelear. Alguien en la zona alertó a la policía y un oficial se presentó rápidamente. Carol corrió hacia este policía gritando que ella era inocente y que arresten a Charlie. Hubo una persecución, pero él pronto se entregó cuando un disparo rompió uno de los vidrios, hiriéndolo. Charles Starkweather fue condenado a muerte por sus crímenes. Él admitió todo lo que hizo, pero cambió mucho su testimonio sobre Carol. Primero diciendo que ella era cómplice, luego afirmando que él la había secuestrado y después de vuelta dijo que ella la había ayudado en todo. Fue ejecutado al año siguiente, en junio de 1959. Carol siempre aseguró su inocencia, pero el juez no le creyó y la sentenciaron a cadena perpetua. Sirvió por 17 años y medio, pero fue liberada en 1976. Myra Hindley conoció a Ian Brady cuando comenzó a trabajar en una empresa de química llamada Millwards en 1961. Ella se enamoró a primera vista, pero él prácticamente la ignoró por completo durante todo un año, hasta que una noche al fin se dio a tomar un trago con ella y así comenzó la relación. Myra, que era una devota católica, abandonó todas sus creencias e incluso su propia imagen, adoptando todo lo que a Ian le gustaba. Él estaba obsesionado con la Alemania nazi, haciéndole leer Mi lucha de Hitler y ver la película de Judgment at Nuremberg, entre otras cosas. Además, ella comenzó a vestirse con ropa alemana y se tiñó el pelo de rubio, así que todo lo que a él le gustaba ella fue transformando en su vida. Además, Ian había leído mucho sobre el Marqués de Sade, sobre sadomasoquismo y otras parafilias. Su apetito sexual era enorme y las relaciones con Myra aplicaban todas estas cosas. Les gustaba también fotografiarse durante el acto, planeando incluso dedicarse a la pornografía, pero pronto descartaron este camino. Comenzaron a hablar sobre robar bancos juntos, haciendo elaborados planes que nunca llevaron a cabo. Ian fue arrestado varias veces de adolescente por robos pequeños, hasta llegó a cumplir 2 años en prisión en una de estas ocasiones. Sus ideologías de que ellos eran los fuertes que tenían que aprovecharse de los débiles le llevaron a planear otro tipo de crímenes. El 12 de julio de 1963, Myra vio a su vecina Pauline Reed, de 16 años, que iba camino a un baile. Le pidió por favor que la acompañe a Saddleworth Moor, donde se le perdió supuestamente un guante, y a cambio ella le iba a llevar al baile en el auto y regalarle algunos discos. La chica que conocía a Myra aceptó el trato. Lo que no sabía era que Ian estaba un poco más atrás en su motocicleta. La siguió hasta que se bajaron en el páramo y comenzaron a buscar el supuesto guante perdido. Ian apareció de repente y golpeó a la chica en la cabeza con una pala. Abusó de ella y la mató con un cuchillo. Le había cortado la garganta con tanta fuerza que casi la degolló, llegando hasta a cortar su espina dorsal. La enterraron allí mismo y su cuerpo no fue encontrado hasta 1987, 14 años después del hecho. De manera muy similar siguieron las siguientes 2 víctimas, John Kilbride y Keith Bennett, 2 niños ambos de 12 años que fueron llevados con engaños a Saddleworth Moor para correr con la misma suerte en noviembre del 63 y julio del 64. El 26 de diciembre de 1964 secuestraron a la pequeña Leslie Ann Downey, de 10 años, en una feria. Para este punto ya se sentían más confiados de salirse con la suya, por lo que esta vez la llevaron a la casa de Myra. Ian torturó por horas a la niña, obligándola a posar para fotos, abusando de ella para finalmente matarla asfixiándola con un cordón. También quedó registrada una cinta de audio de 16 minutos donde se podía escuchar la tortura y los ruegos de la pequeña. A la mañana siguiente la pareja fue a enterrarla también en el parque.
páramo. La quinta y última víctima conocida fue Edward Evans, de 16 años. Ian lo encontró en la estación del tren y supuestamente al darse cuenta de que era homosexual, lo invitó a su casa a tener relaciones. Ahí estaba Mayra con su cuñado David Smith, al que Ian quería convencer de unirse a sus juegos, ya que él también tenía antecedentes por asaltos y violencia. David estaba en la cocina cuando escuchó los gritos. Ian estaba atacando a su víctima con un hacha y luego lo estranguló con un cable. Era una trampa, lo habían planeado todo para hacerlo testigo y que no tuviera opción más que unirse a ellos. David fingió estar de acuerdo, ayudándoles a mover el cuerpo, pero en la primera oportunidad que tuvo huyó y contactó a la policía. Así fue como Myra Hindley e Ian Brady fueron arrestados. Un policía fue a investigar la casa encontrando el cuerpo de Evans todavía en una habitación. En un principio arrestaron solo a Ian, quien incriminó a David de haber participado, pero dijo que Myra no tuvo nada que ver. Ella fue arrestada días después cuando se encontró en un locker de la estación de tren en Manchester 2 maletas llenas de evidencias, incluidas las fotos y la cinta de Leslie Ann Downey, donde se podía escuchar que ella participó del crimen. Además, esta foto que ven ahora, donde ella está con su perrito posando sobre la tumba de John en Saddleworth Moor, que sirvió de pista para encontrar los cuerpos enterrados. Ambos fueron condenados a la pena máxima en Inglaterra, que es cadena perpetua. Myra murió de una enfermedad pulmonar en el año 2002, mientras que Ian fue trasladado a una institución psiquiátrica después de muchos intentos de suicidio. Murió en el año 2017. Hasta el último día siguió presumiendo sus crímenes y sin ningún arrepentimiento. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 de un amorío extramatrimonial que tuvo su madre Marilyn. Kenneth Bernardo era el esposo de Marilyn, se enteró de la infidelidad pero perdonó a su esposa y decidió hacerse cargo del bebé. Por eso en el acta de nacimiento figura como si fuera que él es el padre biológico. Paul se enteró de esto recién a los 16 años después de una pelea entre sus padres. Kenneth, el padre, había sido acusado de abusar de una menor de edad en 1975 y además se comprobó que abusaba de su propia hija, por lo que Marilyn se había distanciado de la familia y se fue a vivir al sótano de la casa con una depresión severa. A pesar de todo esto, Paul se mostraba como un joven feliz, bien educado y había crecido muy guapo, rubio y atlético. Era como un Casanova con las chicas que conquistaba con bastante facilidad. Trabajó en una compañía de ventas multinivel, adaptando las técnicas de ventas a sus salidas para conseguir chicas, pero fue desarrollando fantasías sexuales cada vez más oscuras. En octubre de 1987 conoció a Karla Homolka en Scarborough. Ella tenía 17 y él 23 años. Desde el primer momento se sintieron enormemente atraídos el uno por el otro. Karla, a diferencia de otras chicas, se vio abierta y atraída por las fantasías sexuales del novio. Para ese entonces, Paul ya había cometido 2 violaciones en mayo del 87 y aunque él todavía no había sido descubierto por estos crímenes, ya se lo comenzaba a conocer en la prensa de manera privada, anónima, como el Scarborough Rapist. O sea que ya se sabían sobre los hechos, sobre las violaciones, pero todavía no había un sospechoso, entonces la prensa lo llamó el Scarborough Rapist, que sería como el violador de Scarborough. Esto él le había confiado a Karla y ella, lejos de asustarse, le instó a continuar. En la víspera de Navidad del 89, Paul le propuso matrimonio y estuvieron comprometidos por 2 años. 6 meses antes de la boda, Paul comenzó a mostrar interés en Tammy, la hermana menor de Karla. Él la espiaba por la ventana de su habitación y solía entrar a masturbarse mientras ella dormía, gracias a que su novia rompió la traba de su ventana. En diciembre de 1990, Karla decidió regalarle a Paul la virginidad de su hermana, impresionante, ya que él constantemente le reclamaba que ella no era virgen. Pusieron pastillas para dormir en un trago de ron y eggnog que le invitaron a tomar con ellos. Cuando la niña perdió el conocimiento, Karla le cubrió la boca y la nariz con un paño empapado en alotano,
que es un anestésico que robó de la clínica veterinaria donde ella trabajaba. Se grabaron en video mientras abusaban de ella hasta que de repente Tammy comenzó a vomitar ahogándose. Ellos intentaron revivirle, pero al ver que no podían, llamaron al 911. La volvieron a vestir y la llevaron a su habitación. Tammy fue declarada muerta en el hospital y a pesar de que tenía una quemadura química en el rostro por el halotano, se declaró que su muerte fue causada por un ahogamiento accidental por el alcohol consumido. Paul y Carla se casaron en una extravagante y lujosa ceremonia con miles de invitados. Todos estaban impactados porque esta era una pareja joven y atractiva, con dinero además, sin saber que en las sombras Paul seguía su ola de violaciones y ya iba por las 12 víctimas, además de la muerte de Tammy, que era la hermana menor de Carla. El 15 de junio de 1991, Paul se cruzó con Leslie Mahaffey, quien había llegado tarde a su casa, entonces la habían dejado afuera. Ella le preguntó si tenía cigarrillos. Aprovechando esta oportunidad, Paul le dijo que sí, que la acompaña a su auto a buscarlos, y una vez ahí, la metió a la fuerza vendando sus ojos y la secuestró. Cuando llegaron a su casa, le dijo a Carla: tenemos una nueva compañera de juegos. Se filmaron por horas abusando y torturando a la chica por turnos. La mataron al día siguiente. Según Paul, Carla le dio una dosis letal de sedantes, pero según ella, fue él quien la estranguló. Para deshacerse del cuerpo, la cortaron en partes y las cubrieron en cemento para después tirarlas a un río cercano en varios viajes. El 16 de abril de 1992, la pareja estaba dando vueltas en el auto buscando a una nueva víctima. Vieron ahí a Kristen French, una chica de 15 años que ella estaba caminando camino a su casa. Carla se bajó con un mapa pidiendo ayuda para encontrar un lugar. Mientras la chica miraba el mapa, Paul la atacó por detrás, la subió al asiento delantero del auto, mientras que Carla desde atrás la atajaba del pelo. La policía fue contactada muy pronto por sus padres, que se preocuparon cuando Kristen no llegó a casa. Varios testigos vieron lo que pasó y pudieron describir a la pareja. Durante 3 días enteros, Carla y Paul se filmaron torturándola como lo habían hecho con Leslie, esta vez dándole una gran cantidad de alcohol para mantenerla sumisa. La mataron el 19 de abril y su cuerpo sería encontrado en un barranco a finales del mes. Hubo otras tantas posibles víctimas que no se llegaron a comprobar por completo. Finalmente, el 27 de noviembre de 1992, Carla apareció terriblemente golpeada y llena de moretones. Ella presentó una denuncia contra su esposo, diciendo que se había peleado y él la había golpeado con una linterna. Coincidentemente, por esa época se estaba comenzando a analizar el ADN de las muestras recogidas de las víctimas del violador de Scarborough, comparándolas con el ADN de Paul, que él había entregado 2 años atrás voluntariamente para parecer inocente. La policía hizo un trato que después fue muy cuestionado por la prensa y por la sociedad con Carla para que testifique en contra de su esposo y así dándole una menor condena. Al final su condena fue de apenas 12 años. Paul, en cambio, fue acusado de innumerables cargos, incluyendo 2 de homicidio en primer grado y 2 por asalto sexual agravado. Fue condenado a cadena perpetua y recibió la clasificación de criminal peligroso, lo que aseguraba que nunca sería puesto en libertad. Los videos que habían grabado durante sus crímenes fueron censurados por los abogados de Carla, por lo que pasó más de 1 año después de su acuerdo y su sentencia para que puedan salir a la luz y se vea que ella no solo fue cómplice, sino que también fue una participante activa en los hechos. Sin embargo, solo gracias a toda la información que ella había dado se pudo condenar a Paul, por lo que ya no pudieron retractarse del trato. Carla hoy en día está libre y viviendo bajo un seudónimo, mientras que Paul tuvo que ser separado de la población general en prisión por su propia seguridad, ya que fue atacado varias veces por otros reclusos.